Gracias, Ernie. Gracias a todos por asistir y bienvenidos a Encuentros del Miércoles en New York. Como siempre, a las 7 p.m. es hora de New York, estamos aquí presentes. Hoy día, nuestro invitado, como Ernie ya lo dijo, Eduardo Casillas, nos dará una charla muy buena. Libertad sin dolor. Gracias. Adelante, Eduardo. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas Buenas noches. tardes. Muchas gracias, Adriana, por esta presentación. Gracias, Ernie, por la oportunidad en esta plataforma y gracias a todos también quienes nos escuchan a través de Zoom, a través de los diversos canales y redes sociales por las cuales se está transmitiendo esta emisión el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que en lo particular me toca mucho porque es un aparente contraste, una paradoja que pueda haber una libertad esencial sin que haya sufrimiento de por medio, ¿no? O que nos podamos liberar de los seres humanos totalmente del sufrimiento. Y tras esta breve introducción que voy a compartir, me gustaría también comenzar a involucrarlos, a que nos podamos involucrar en el sentido siguiente, de que si existe alguna duda o algún comentario acerca de lo que aquí vayamos exponiendo, pues adelante, podamos compartirlo también. Incluso entiendo que en los distintos canales donde se está transmitiendo esta emisión, también pudiesen haber preguntas, ¿no? En la zona de chat quizá. En fin, si alguna de ellas es transmitida, me es transmitida, pues adelante. Aquí estamos para complementarnos, ¿no? La libertad sin sufrimiento. ¿A qué obedece esto? Primero que nada, a una llamada personal que yo experimenté hace ya alrededor de 8 años. Hace 8 años yo sentí estar atravesando un momento crítico o como lo conocemos, crisis personal, en donde parecía que no comprendía exactamente lo que me estaba ocurriendo. De hecho, yo tomé la decisión en ese momento de no asistir con ningún especialista, como que lo comencé a experimentar muy a solas, muy individual, pero sin ninguna comprensión. Incluso yo mismo no me abría a compartir con nadie qué era lo que me estaba sucediendo porque ni siquiera yo sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Lo único que reconocía era mucho miedo, mucho dolor y mucho sufrimiento. Sin embargo, yo aún no averiguaba o me involucraba en ningún camino, digamos, ni psicológico y mucho menos un camino en donde yo pudiera tener la claridad de lo que, o alguna referencia de lo que podía estar ocurriendo en ese momento. Yo abandonaba por aquellos años el periodismo, me dediqué por 5 años al periodismo y en ese momento, hace 8 años, vivía una transición donde quería ya abandonar por completo esta profesión y meterme más en un rubro más independiente. Entonces, se atraviesa esta crisis, me descoloca en el sentido de que no sabía yo para dónde dirigirme y yo sentía como si todo mundo empezase a atacarme, como si todo mundo estuviese en mi contra, ¿no? Y de pronto hay teorías por allí, teorías psicológicas acerca del rubro periodístico y del peligro que se corre en torno a esta labor, ¿no? Entonces yo alimentaba mi psicología con estas figuras, ¿no? Con estas teorías acerca de lo peligroso que era el periodismo, aún yo habiendo ya abandonado la profesión, ¿no? Entonces ahí había secuelas que no parecía entender y que sin embargo, bueno, Ah, al cabo de unos 8 o 9 meses, esto fue a la edad de 29 años.
Al cabo de unos 8 o 9 meses, más o menos, empieza como a llegar un poco más de claridad, un poco más de sosiego, un poco más de tranquilidad, pero yo aún no había asistido con ningún profesional o los conocidos terapeutas profesionales, ¿no? Sí, todo había sido como muy pasarlo así, con 8 o 9 meses más o menos de confusión y de dolor. Después de este tiempo, empiezo a regenerarme empieza a haber mucha más tranquilidad, reitero, pero no es sino después de 4 años, por ahí del año 2018, donde realmente comienzo a determinar que en mi vida debe haber un cambio radical, es decir, mucho más tendiente a la paz y a la felicidad que los sube y baja psicológicos y emocionales que experimentaba en ese momento, ¿no? No solo durante los 8 o 9 meses de crisis, sino que los 3 años posteriores a esto. Entonces decido abandonar las actividades en el 2018. En ese momento yo me estaba enfocando a la gestión cultural. Decido abandonar este camino también y empiezo a desarrollar una mirada que actualmente denomino las charlas meditativas, en donde nos reunimos grupalmente, a veces en un formato presencial y otras veces en el formato digital. Y a partir de entonces, 2018, empiezo a experimentar muchísima más tranquilidad, cuando menos, en mi vida. Eso me lleva a escuchar una especie de portazo en el corazón, en mi esencia. Y este portazo me indica que es momento de hacer las cosas de otra manera. Y yo me aventuré, digámoslo así. Tomé como que no, para mí no era un riesgo abandonar ya definitivamente las actividades que yo estaba produciendo en ese momento. No lo veía como un riesgo, sino más bien como un anhelo de querer ya por fin estar tranquilo. Y empiezo a compartir estas pláticas, reitero, grupales, y bueno, me voy dando cuenta de que en el transcurso de las conversaciones yo comienzo a sentir toda esta tranquilidad, ¿no? Lo veo como un alimento que no solamente estoy cuidando en la parte física, los alimentos sólidos, sino que también es un alimento que proviene de un lugar que aquí es donde creo que entramos muchas personas ya, un lugar que tiene que ver con la armonía universal. De pronto a lo mejor podremos escuchar términos durante los siguientes minutos que tienen que ver o no tienen que ver con estar familiarizados con estos términos, pero yo nos invito a todos en este momento a que podamos abrirnos completamente, a que podamos recibir estos términos, estas expresiones, y que más allá de escuchar los términos, nos demos la oportunidad de poder sentir lo que nos provocan dichos términos. A partir del 2018, yo empiezo a convivir de una manera más frecuente con el mundo de la conciencia, y el mundo de la conciencia se va ampliando o expandiendo en mi interior de forma tal en la que empiezo a darme cuenta que todo es conciencia en realidad, ¿no? Y empiezo a encontrar términos, por ejemplo, como el Advaita, que como filosofía hinduista, también me doy cuenta que tiene un origen en algún punto geográfico concreto, pero que en realidad el núcleo de lo que expresa el Advaita es totalmente universal, está hablando de conciencia. En otras palabras,
El Advaita está hablando del amor incondicional. Entonces, para descubrir y no idolatrar conceptos, no idolatrar enseñanzas, no idolatrar filosofías, empiezo a explorarlas a través de las pláticas que compartía ya por aquellos años, 2018. Entonces las pongo en práctica y voy dándome cuenta que en efecto todas las enseñanzas antiguas están hablando de algo universal completamente, por lo cual desistí de la idea que en algún momento me ocurrió de convertirme en un especialista del Vedanta Advaita. En algún momento quise hacerlo, leerme todos los libros de esta corriente filosófica, pero desistí porque considero que me di cuenta, no sé si pronto, pero me di cuenta de que el mismo núcleo de la enseñanza estaba intentando promover la conciencia universal o el amor incondicional, ¿no? En ese sentido, me da muchísimo gusto a mí no tener que aventarme a estudiar todos los libros hinduistas y todos los libros Advaita, ¿no? Porque entonces me parecía que tenía que, si yo estudiaba los libros, tenía que volver a una etapa en la que, o de la que yo ya me había olvidado, en la que yo ya no quería tener ese tipo de prácticas, ¿no? Donde estuviera concentrado, leyendo, teniendo que aprender cosas para vivir y experimentar una conciencia que está en todas partes. Entonces, más bien que a partir de ese momento, empecé a través de las conversaciones, a ver cómo este alimento llegaba a mí de forma o bajo el formato de las pláticas. Ahora, ¿cómo llegamos al punto de definir o invitar a que podamos abrirle la ventana a la libertad y que esto no implique nuestro sufrimiento? Pues primero saber y darnos cuenta de que la libertad no solamente tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestro desplazamiento físico, ¿no? Que sí, por supuesto, implica mucho de nuestro trayecto físico y sí implica también mucho de nuestra toma de decisiones, pero que la libertad no solo se queda allí, sino que la libertad va ampliándose tanto en tantos ramos de nuestra vida que incluso podemos ver la posibilidad de que el sufrimiento quede desplazado totalmente. Pero para que el sufrimiento quede desplazado de una experiencia de libertad, tenemos que empezar a darnos cuenta de que el tiempo está ligado al sufrimiento. El tiempo tal como lo conocemos está ligado al sufrimiento. Y si nosotros empezamos a aventurarnos, a mirar la posibilidad de estar totalmente en el presente, y con esto me refiero a que en realidad no tenemos otra opción, entonces vamos a empezar a transformar la visión que tenemos acerca del tiempo. No intento negar rotundamente que el tiempo no existe. Lo que procuro en este momento es decir que el tiempo obedece al campo de la relatividad. Por ejemplo, los budistas lo expresan mucho como la impermanencia, ¿no? Es un término muy conocido en el budismo. Muy recientemente, Albert Einstein nos hablaba de la relatividad del tiempo. Entonces, cuando te adentras en ambas posturas, la de Einstein y la del budismo, acerca de la impermanencia, te das cuenta que están hablando en el núcleo de la enseñanza exactamente de lo mismo. Y
que allí nosotros podemos empezar a transparentar esa línea recta en la que habíamos creído y caído como que de eso se trataba el tiempo, ¿no? El tiempo, no, reitero, no intento apagarlo mencionando que no existe, porque nuestra mente como seres humanos todavía está adecuándose a la transparencia del mismo, a la transparencia del tiempo, para empezar a vivir tal como vive nuestra biología, que es nuestra respiración. Nuestra respiración está en armonía con el presente. Nuestra respiración está sujeta de manera natural al momento en el que se está desenvolviendo nuestra vida. Entonces, si nosotros atendemos cuestiones naturales, nos vamos a empezar a dar cuenta de que es posible vivir y experimentar una libertad que va más allá de nuestro desplazamiento y de nuestras decisiones, y que esa libertad va a comenzar a disolver el sufrimiento que nosotros hemos llegado a experimentar. Es un sufrimiento evidentemente psicológico, es un sufrimiento que no es conocido en ningún recoveco del universo. El universo no reconoce el sufrimiento por ningún lado, pero nosotros, como seres humanos, nos hemos aventurado a promover y a crear una experiencia de la que también podemos empezar a disolverla ya, ¿no? Que ya digo, es la experiencia del sufrimiento. Me parece que en este sentido hay muchas voces alrededor del mundo hablando de esto. Esto ya no es del todo nuevo, ya no es que estemos descubriendo el hilo negro, simplemente es que estamos compartiendo con palabras muy peculiares cada uno de los exponentes la gran posibilidad de que esta experiencia en la que a la que nos creíamos sujetos, como que el sufrimiento se iba a vivir por el resto de nuestras vidas y que el ser humano tenía que convivir con etapas de bienestar y etapas de sufrimiento hasta el hecho de muerte. Y de pronto se abre una pauta. Esa pauta es lo que también el Advaita refiere como la autoindagación, el conocerse a uno mismo. Y cuando te invitan enseñanzas o voces alrededor del mundo a que tú te animes a conocerte a ti mismo, no se refieren estas voces ni las enseñanzas a que te conozcas mejor. No se refiere a que te conozcas psicológicamente mejor, sino que realmente empieces y emprendas un viaje hacia espacios de nuestro interior que todavía no hemos visto, todavía no hemos iluminado, precisamente por la inercia de nuestra psicología, por la inercia que nosotros tenemos dentro de nuestras actividades, dentro de nuestra psicología, y que no hacemos una breve pausa. No digo retiros de silencio, no digo vayámonos a la montaña. Cuando expreso hacer una pausa, me refiero a hacer un detenimiento en nuestras propias vidas, y que ese detenimiento nos va a llevar a una contemplación mucho más profunda de lo que quizá hasta ahora dábamos por hecho, de lo que se tenía que vivir. En ese sentido, compartiendo etapas de bienestar y compartiendo etapas de sufrimiento. Si cada uno de nosotros, en lugar de dedicarle más tiempo a conocernos mejor y nos vamos a conocernos totalmente, es entonces
que la conciencia de la que estamos hablando, que es una conciencia infinita y que no se encuentra tan alejada de nosotros, es en ese instante en el que la conciencia detecta nuestra voluntad que está anclada en nuestro corazón y que nuestro corazón es quien posee la sabiduría y la fortaleza para determinar ya no convivir con las experiencias de sufrimiento. En ese momento, la conciencia universal detecta tu corazón y no haces sino experimentar y, digámoslo así, a ir purificando a través de las experiencias cotidianas ese propósito que tú te has trazado. ¿A qué me refiero con ir purificando? A que todas las experiencias en el momento en el que la conciencia universal te ha detectado tu corazón y ha detectado su voluntad, todas las experiencias que empiezas a vivir a continuación están revestidas o ocultan una profundidad que va más allá de nuestro entendimiento psicológico. Entonces ahí a mí me gusta llamarle que es el momento en el que hacemos amistad con los cambios o hacemos amistad con la impermanencia. Si nosotros nos diéramos cuenta de que la regla de oro en este mundo es el cambio, nosotros y realmente lo comprendiésemos, realmente lo llevásemos como un estandarte en nuestra vida, nosotros entraríamos en armonía y coherencia con estos cambios, porque sabríamos que naturalmente se van a producir todas esas modificaciones en nuestro entorno. Y también, evidentemente, se van a producir modificaciones en nuestro interior. Pero cada uno de nosotros vamos a ser conscientes de que esa modificación es producto de la regla de oro de este mundo, en el que nada es permanente. Y cuanto más claridad hay en torno a esto, curiosamente o paradójicamente, mucha más tranquilidad empieza uno a experimentar. Y cuando digo tranquilidad, no me refiero a un espacio emocional en el que vivimos, por ejemplo, cuando nos sentamos en un sillón y estamos 5 minutos tranquilos, ¿no? No me refiero tanto a un espacio emocional o psicológico, sino que esta tranquilidad es equiparable a la libertad o a la paz que nosotros estamos dispuestos a vivir sin el afán de ceñirnos a el sufrimiento que podría provocar no comprender que este mundo está basado en los cambios. Si nosotros no comprendemos que este mundo está basado en las transformaciones, entonces eso nos va a llevar por antonomasia al sufrimiento. Ahí es a donde me refiero o a lo que me refiero cuando digo nos lleva a un estado de tranquilidad, nos lleva a un estado de sosiego, nos lleva a un estado de paz, nos lleva a un estado de libertad, en donde nosotros podemos empezar a tomar decisiones y podemos empezar también, si se quiere, a desplazarnos por este mundo, pero ahora toda esa tranquilidad o esa paz que estamos experimentando va a impregnar las experiencias que vamos a atravesar cotidianamente. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber más claridad al momento de tomar nuestras decisiones. Muchas personas a esto lo conocen como la intuición. Bueno, puede verse desde esa óptica. Hay una intuición de nuestro lado que nos hace ver que esas decisiones
son favorables para nosotros y esas otras decisiones ya no lo son, pero no tenemos miedo a tomarlas, sino que hay firmeza, hay confianza, hay certeza y hay claridad de que dichas decisiones deben ser tomadas, incluso cuando nos conducen hacia afuera totalmente de lo que hasta este momento nosotros creíamos que era nuestro propio bienestar. Ujú. Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una pausa y preguntar cómo estamos hasta este momento. Estamos súper concentrados, me encanta, me encanta. Entonces, ¿me quieres decir si yo acepto que es necesario una modificación, una transformación? Esa aceptación es lo que me trae la paz, es que me quita el miedo y me da la libertad. Es más o menos lo que entiendo. Sí, de hecho, hay una expresión que me encanta, que es la aceptación es la llave al reino de los cielos, Mm. ¿no? Y si nosotros ah, aprendemos a ver que la aceptación no es un trabajo que desarrollar, sino que más bien es una cualidad inherente a nosotros como seres humanos, entonces empezaríamos a ver que la aceptación es lo mismo que nuestra respiración. A lo que me refiero es que es natural, la aceptación es natural, la aceptación está a nuestro favor. Nacemos con la aceptación como cualidad inherente a nosotros. Entonces, cuando vamos avanzando por la vida y vamos encontrándonos con el cúmulo de experiencias frente a las que o dentro de las cuales estamos involucrados, la aceptación es un pilar que por el hecho de que es inherente a nosotros, podemos únicamente aplicarlo en el momento en el que estamos viviendo o experimentando una situación con la que no estamos del todo de acuerdo. Esa situación con la que no estamos de acuerdo, evidentemente, es un regalo que nos está llegando. Vamos a decirlo así, es la voz del universo también diciéndonos que es momento de volver a aplicar esa cualidad que nos es inherente, la aceptación. Y nosotros no vamos a descartar nuestro campo emocional que está implicado dentro de la aceptación, porque la aceptación es un espacio muy amplio y el sistema emocional o el campo emocional inherente al ser humano está dentro del escenario de la aceptación. Entonces, nosotros podemos vivir el cúmulo o la gama emocional que cada uno vive cotidianamente, pero incluso estas emociones serán aceptadas y no serán rechazadas por nuestra psicología. Nuestra psicología constantemente está en contra de lo que sucede en nuestro entorno. Constantemente está peleando, constantemente está en lucha. Si nosotros psicológicamente dejamos de estar en lucha contra ya sea nuestro campo emocional o las situaciones que suceden en nuestro entorno, esa energía que nosotros esa atención que nosotros estamos depositando en luchar contra aquello, se va a ir disipando para que nosotros podamos estar aceptando la situación o aceptando la emoción que estamos viviendo y no haya más que vivir el descanso que genera esta aceptación. Porque si antes generaba lucha, tener que rechazar nuestras emociones o las situaciones, esa lucha que desaparece no hace sino llevarnos al descanso. Y el descanso es lo que mundialmente se busca
en términos de paz. El mundo quiere estar en paz, el mundo quiere vivir paz. Bueno, dejemos de luchar nosotros interiormente para que podamos entrar en este descanso, abandonando esa guerra, entramos en descanso y empieza a entrar en descanso el mundo también, con nuestra propia aportación. Si yo entro en descanso, entonces es lo que voy a aportar en el mundo, precisamente. Y aquí lo que veo es que no es tanto un trabajo que haya que desarrollarse. Ajá, hace un momento expresaba acerca de los libros que yo quería ser como un erudito del Vedanta Advaita, ¿no? Y pronto me di cuenta que no, que en realidad no quería ser este erudito, que yo quería vivir la paz más pronto que al cabo de leer todos esos libros. Entonces, a lo que me refiero con esto es que tal como lo veo, el descanso o la paz no son trabajos a desarrollarse. Que nosotros, bajo nuestra propia voluntad de vivir esas experiencias, es que ya podemos comenzar a experimentarlas gracias a que se nos presentan las situaciones cotidianas. Ahí es donde está nuestra prueba, digámoslo así. Ahí es donde está nuestra firmeza para que en el momento en el que se presente una situación que a bote pronto me doy cuenta que no estoy aceptando, entonces tenga el recurso que ya está en mi interior y que es la aceptación. Entonces, en ese sentido es que vamos a comenzar a afianzarnos, vamos a comenzar a alimentarnos de aceptación. Es como un platillo en el cotidiano, ¿no? Cuando nosotros vamos a comer, nosotros elegimos qué comer. Nosotros ponemos determinación y firmeza en lo que comemos. No comemos cualquier cosa. Lo mismo sucede con las situaciones. Ahí nosotros determinamos vivir o el vértigo que pudiese ofrecernos una situación cotidiana o determinamos por fin vivirla a través de la aceptación. Excelente, me encanta, me encanta. ¿Hay alguna otra pregunta en el panel por el momento? Ok. Si alguien te preguntaría, ¿cómo hago para hacer la transformación? ¿Cómo hago para parar en mi vida si estamos viviendo todos los días un corre, que corre, que corre? Sí, muchas veces cada uno de nosotros nos damos cuenta, realmente nos damos cuenta de que es momento de parar, pero no hacemos caso a ese instante en el que nos damos cuenta, precisamente porque nos da miedo parar. Y nos da miedo parar porque creemos que necesitamos seguir en ese ritmo cotidiano, ¿no? Para sustentar nuestra vida dentro de muchos ámbitos que requieren el sustento cotidiano. Pero ahí es donde se transparenta el miedo. Nosotros no paramos precisamente por miedo a reconocer que hasta ahora nuestra vida no está, o las actividades a las que nos hemos abocado no están resultando del todo, ¿no? Que esas actividades me están llevando a una confusión y que yo, que ya puedo ver claramente que necesito parar, no lo estoy haciendo por continuar desarrollando actividades que simultáneamente me están trayendo este cansancio, ¿no? Este miedo incluso.
Y ahí es como estar dentro de una rueda de hámster, porque no vemos la rueda, simplemente estamos girando, 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 girando. Y de pronto, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos esa gran capacidad y natural capacidad de detenernos y decir, algo no anda bien. No es necesario detenernos cuando el cuerpo está experimentando síntomas de enfermedad, ¿no? Que es casi lo que sucede con todo mundo en el momento en el que determina detenerse o hacer una pausa. Cuando ya sentimos los efectos físicos o los síntomas físicos de cualquier enfermedad, aunque sea una gripa. No es necesario llegar hasta esos, vamos a llamarle extremos, sino que más bien requerimos, en el momento en el que nos damos cuenta de que es momento de parar, tener el temple, tener la gallardía. Si bien es algo natural, poder escuchar esa voz que nos dice, hoy debes detenerte, por la vertiginosidad en la que nos desenvolvemos dentro del mundo, hoy requerimos de temple y gallardía para poder parar, para poder detenernos y hacer una pausa. Y este temple también es una cualidad inherente a nosotros como seres humanos. Lo que pasa es que todas nuestras cualidades a lo largo de nuestra vida las hemos ido descartando, las hemos ido desplazando del lugar que tienen por empezar a cubrir espacios llenos de actividades, ¿no? Actividades a veces dentro de las cuales ni siquiera nos sentimos a gusto, pero ya llevamos en ella 20 o 30 años y no hacemos caso a este freno, a esta pausa. Entonces, ¿cómo se logra esa transformación? El hecho, fíjate, Adriana, que el hecho mismo de detenernos un momento provoca como consecuencia la transformación. Es decir, ahí nosotros no estamos trabajando por una transformación personal, sino que es una transformación que se vive por efecto de haber tomado la decisión de parar. Cuando tomamos la decisión de parar, esa armonía universal o esa conciencia infinita ha detectado tu petición, que es parar, detenerte, y ahora empezar a vivir al ritmo de la armonía universal, empezar a vivir al ritmo de esa conciencia. Y esa conciencia nos va a ir mostrando día con día y experiencia tras experiencia que necesitamos empezar a adentrarnos en otro ritmo. Y con esto no quiero decir que necesitamos abandonar nuestras actividades. Muchas veces se piensa que para que yo pueda hacer una pausa en mi vida, tengo que abandonar mis actividades o tengo que irme a los retiros de silencio, ¿no? Que duran 7 o 21 días. Es posible que las personas que determinen abandonar sus actividades o irse a un retiro, lo hagan por la libertad que tienen de hacerlo, pero no es indispensable. No es indispensable abandonar nuestras actividades. Lo que sí es indispensable es que tomemos la determinación con toda nuestra gallardía de hacer una breve pausa en nuestras vidas y que en esa pausa vamos a encontrar, si nosotros queremos, vamos a encontrar la manera de vincularnos con la armonía universal o con la conciencia universal. ¿Por qué? Porque ese vínculo es lo más genuino que existe para los seres humanos. Muchas veces se dice a través de la ciencia que nosotros como seres humanos somos pensamientos del universo, ¿no? En términos religiosos se conoce como somos hijos de Dios, ¿no?
En fin, no importa de qué lado se vea o desde qué arista se contemple, el punto es que nosotros tenemos la capacidad de vincularnos con esa conciencia sin que tengamos que estar llevándonos a nosotros mismos a una vida vertiginosa, sino más bien pausar, detenernos un momento y en ese instante empezar a contemplar que ya estamos vinculados con la armonía del universo y que como tal la armonía del universo está acomodándolo todo o moviendo los hilos de todo lo que implica el mismo universo y que ahí también nos vamos a dar cuenta que los seres humanos no estamos descartados, ¿no? No somos la excepción del universo, porque eso entonces nos llevaría a reconocer que entonces nuestra mente se ha convertido en una mente egoica, que cree que el ser humano es la excepción del universo, es la excepción en la armonía universal. Ninguna forma de vida es una excepción, ninguna forma de vida está siendo rechazada por la conciencia universal. Y si nosotros nos sentimos fuera de esta armonía universal, entonces ahí podemos reconocer fácilmente que estamos cayendo en nuestra mente egoica. Wow, wow, qué lindo. Y qué, a ver, ¿cómo explico esto? ¿Por qué cuando paramos no sentimos o me siento que no estoy al ritmo de los seres que me rodean? Es posible que se deba a una inercia de la forma en la que expresamos nuestra psicología. Cuando cada uno de nosotros toma la determinación de hacer esta pausa que hemos mencionado en los minutos previos, esa armonía universal ha detectado nuestra intención. San Francisco de Asís, por ejemplo, lo expresaba como: Padre, conviérteme en un instrumento de tu paz, ¿no? Por ejemplo. Al ser detectada nuestra intención de hacer una pausa, la armonía universal ya se está encargando activamente, dinámicamente, en que nosotros entremos en la comprensión de que esa pausa, primero, no descarta ninguna de nuestras actividades, pero sí que muchas de ellas quizá van a terminar. ¿Por qué? Porque terminan aquellas actividades que involucraban el sufrimiento en nuestra cotidianidad. Entonces, a veces nos cuesta trabajo abandonar o dejar ciertas actividades por el hecho de creer que las necesitamos mucho. Pero, de nuevo, estamos obligándonos a nosotros mismos a salir de la intención primaria o intención de origen de poder entrar en esa pausa, en ese descanso, en ese reposo y comenzar a vivir la vida de otra manera. Entonces, cuando nosotros queremos continuar en una vida vertiginosa, es porque quizá todavía no existe o todavía no emerge totalmente esta autoridad o también podemos llamarle este discernimiento a través del cual cada uno de nosotros, frente a la vida vertiginosa que se nos está volviendo a presentar,
decir basta, ya no necesito más de esto. Por muy idealizado o muy apegado que esté a esa actividad. Porque sabiamente esta conciencia o sabiamente yo puedo darme cuenta de que dicha actividad se está terminando porque va a implicarme sufrimiento. Solamente por eso se está terminando. Se está terminando para que ya no traiga el sufrimiento que traía contenido durante todos estos años o el tiempo que practiqué esas actividades. Pero nosotros, al apegarnos a ella, empezamos a generar más sufrimiento. Y de nuevo estamos en esa rueda de hámster de la que muchas veces no logramos o no queremos salir también de ella, no queremos bajarnos, ¿no? Y bueno, en este sentido, me parece que todo es mucho más sencillo de lo que creíamos. Que no se trata de realizar grandes hazañas, sino que más bien de empezar a naturalizar nuestra existencia como una existencia adherida de manera genuina a todo este complejo cósmico. Naturalizar, me encantó eso. Me encantó porque Naturalizar. se supone que tiene que comenzar de una manera natural. Y es como que nuestro ser empieza a buscar esa forma natural. ¿Es correcto? Sí, la empieza a descubrir, Eso. ¿no? La empieza a descubrir como si hubiese una guía totalmente sabia que es nuestro vínculo con la armonía universal. Es una guía totalmente sabia para que podamos comenzar a experimentar lo que el ser, a lo que el ser nos está invitando. El ser, que es totalmente sabio, nos está invitando ya a vivir tranquilos, a vivir en paz, a vivir en armonía. Y nosotros, si estamos muy apegados a nuestra psicología, entonces ahí es donde se encuentra el cortocircuito. Hablábamos de hace unos minutos del temple que esto va a implicar. El temple, a cambio de vivir una vida tranquila, este temple se requiere en el sentido de comenzar a abandonar las fórmulas psicológicas y nuestro gran apego a nuestra psicología, a nuestra mente, ¿no? Que, como hemos dicho, nos hemos acomodado tanto en nuestra mente, aunque eso implique que tengamos que sufrir, ¿no? Y para eso el ser nos está conduciendo sabiamente para no tener precaución ni cuidado, sino que más bien darnos cuenta de que el sufrimiento es posible diluirlo en nuestra experiencia como seres humanos. Una de las frases que más me maravillan, pero que se queda en teoría si nosotros no comenzamos realmente a encarnarla, es una frase del Buda que dice que la felicidad es el fin del sufrimiento, ¿no? Eh, Significa que si alguien logró darse cuenta de que el sufrimiento puede ser apagado en su vida, llamémosle a ese alguien Buda, entonces puede darse cuenta también otra persona de eso. Y si pueden darse cuenta dos personas de eso, pueden darse cuenta cuatro personas.
Y si pueden darse cuenta 4 personas, pueden darse cuenta 8. Y así ir proliferando el hecho de darse cuenta de que el sufrimiento no es indispensable en nuestras vidas, ¿no? En absoluto. Entonces, en realidad, cada vez que tenemos una crisis, deberíamos dar gracias por ese instante de crisis, porque se viene un cambio y siempre el cambio va a ser para bien para nosotros, ¿verdad? Sí, siempre, 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 porque obedece a este bien al que te refieres, siempre obedece a la armonía en la que existe el universo. Mencionábamos hace un momento que no hay rincón, no hay recoveco en el que tenga cabida el sufrimiento. No hay rincón y recoveco en el universo donde el sufrimiento tenga cabida. Si nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, vamos a ver las expresiones como somos pensamientos del universo o somos hijos de Dios como algo totalmente cierto, algo totalmente real y que no se quede en mera fantasía de la mente o en mera filosofía, porque estamos acostumbrados, ¿no? A filosofar cuando menos mucho en Occidente, ¿no? Estamos acostumbrados a filosofar respecto de las grandes enseñanzas, pero la filosofía se queda como en una especie de filtro mental, se queda en nuestra mente y no termina por encarnarse ese tipo de expresiones. Y para encarnarlas, únicamente requerimos hacer una pausa y querer encarnarlas, querer experimentarlas a través de nuestra esencia. A veces parecen términos como muy alejados de nosotros porque parecen términos muy místicos, ¿no? Nuestra esencia, nuestra presencia o la armonía universal parece como una cosa muy alejada, pero, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos practicando la respiración, la practicamos naturalmente. No la practicamos cada 5 minutos o no la practicamos cada 20 horas o no la practicamos por la mañana. La respiración la practicamos naturalmente en nuestra día a día. Y si nosotros empezamos a naturalizar de igual forma la práctica de la paz como algo que es nuestro inherentemente, la práctica de la libertad, la práctica del silencio, la práctica de la sabiduría, la práctica de la comprensión, si nosotros lo hacemos cada vez natural, esos términos que parecían tan alejados y tan místicos podrán ir perdiendo esa carga y entonces nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de que, ah, caramba, están tan cerca de nosotros, están aquí, están a nuestro alcance, ¿no? Como menciono, nuestra propia respiración, ¿no? Si nosotros nos asombráramos por el hecho de que respiramos, la existencia se transformaría total y completamente. Definitivamente. Hace un par de días, por medio de algo que estaba leyendo, me di cuenta en eso que no agradecemos por el aire, agradecemos por todas otras cosas, pero no agradecemos por el aire. Y el aire es tan esencial para nuestra existencia, ¿no? Totalmente esencial. Es como el símbolo de vida por excelencia, Exacto, ¿no? exacto. Es el símbolo de vida, es la confianza está siendo depositada y está desplegándose a través de nuestra respiración.
¿Qué quiero decir? Que la vida está confiando en nosotros y nos está permitiendo ser conscientes de nuestra respiración, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, estamos pensando en otras cosas en lugar de devolverle la confianza a la vida y enfocarnos en experimentar o decidir experimentar esa armonía, esa confianza en la que nos involucra con cada respiración la existencia. Es hermoso. Hacer una pregunta. Perfecto, Marita. Hola, Eduardo. Esas charlas meditativas a lo que tú te referías en el inicio, allí también se practica, digamos, las inhalaciones y las exhalaciones. ¿Cómo, de qué forma, digamos, son comunitarias? ¿Son comunitarias las charlas que tú realizas y con algún tema determinado o más o menos en lo mismo que estás conversando ahora sobre cómo llegar a tener esa paz, esa tranquilidad? Sí, gracias. Merita, Sí, gracias. ¿Por comunitarias te refieres a grupales? sí, sí son charlas meditativas. Tú mencionaste que al llegar en esa etapa de tu vida que tú tenías una intranquilidad que no sabías qué es lo que te pasaba, ni siquiera podías ir a un terapeuta porque no sabía cómo explicar lo que estabas sintiendo. Y al llegar, al empezar a practicar eso, te hizo entrar en una tranquilidad, en una paz, en una respuesta tal vez a lo que tal vez sin darte cuenta tú estabas buscando, no sé, tal vez el propósito de vida, no sé lo que sería, pero en esa son comunitarias, se van, digamos, un grupo de personas. ¿En qué consiste? Sería interesante saberlo. Sí, 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 gracias por puntualizarlo. En efecto, sí son grupales, sí son comunitarias y las llevamos a cabo en el formato digital cada martes a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. Aunado a esto, la invitación detrás de las dinámicas o de las charlas meditativas es que comencemos a darnos cuenta por nosotros mismos que no es indispensable realizar tanto trabajo para experimentar cualidades que son inherentes a nosotros. Ajá, y que en lugar de buscarlas, así como en algún momento de nuestras vidas buscamos el reconocimiento social o buscamos el éxito o buscamos la felicidad, que no, que en lugar de buscarlas, nos demos cuenta que esa esencia o esas cualidades nos pertenecen, son nuestras, y que basta con que cada uno de nosotros determine observarla dentro de sí mismo para darnos cuenta de que no era lo que nosotros creíamos, ni la felicidad, ni el éxito, ni el reconocimiento eran lo que nosotros creíamos, sino que era algo más genuino y más cercano, como el ejemplo de la respiración, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este momento les dijera a todos los que estamos aquí, bueno, al término de la plática, como una práctica, por favor, para la siguiente, tienen que generar o tienen que diseñar un cuerpo físico cada uno de ustedes. Y muchos lo tomarán como una ironía, ¿no? O muchos se verán a sí mismos y dirán, oye, pero yo ya tengo un cuerpo físico, ¿qué me estás pidiendo, no? Lo mismo es con la libertad o con la paz o con la felicidad. Es algo que no podemos pedirnos crear. Es algo que no nos podemos pedir que lo diseñemos, sino que nos demos cuenta que ya está aquí y que únicamente podemos hacer uso de esas esencias o esas cualidades
en el momento en el que nosotros lo requiramos o requerimos. Porque tal como lo llego a expresar en estas charlas meditativas, no es una cualidad, por ejemplo, vamos a hablar de la libertad, no es una cualidad que requiera vivirse las 24 horas al día. ¿Por qué? Porque el tiempo pertenece al campo de lo relativo. Si nosotros comprendemos que en el tiempo nuestro estado emocional o psicológico va a ir variando, entonces dejaremos de luchar con querer estar en paz las 24 horas al día. Más bien de lo que se trata es de que en el momento en el que tú requieras la paz o la libertad o la felicidad, en ese momento hagas la pausa y te des cuenta que está a tu disposición en ese preciso instante. Ajá. ¿Y cómo es que está a tu disposición? Porque son cualidades inherentes a ti, que siempre te han pertenecido y que nunca podrán abandonarte esas cualidades. Si nunca pueden abandonarte, solamente es el ejercicio psicológico el que me hace creer que estas cualidades las estoy perdiendo. Pero no es que las estemos perdiendo, sino que en la línea del tiempo estamos conviviendo con diversos estados, ¿no? Y estamos conviviendo con diversos estados emocionales, psicológicos, pero estas otras cualidades inherentes a ti están todo el tiempo contigo, como la respiración, y en el momento en el que tú quieras hacer uso de ellas, haces uso de ellas. Gracias, Eduardo. Sí, muy claro, muy preciso. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está, señor Jairo Vélez? Buenas noches, muy bien. Apenas, hace rato lo conecté, no estoy enterado bien. Se ve que está hablando maravillas y hasta ahí sí. Acabo de llegar a mi casa y pues en el computador prendí y apenas estoy admirando lo que el Señor está diciendo. Muy especial. Verdaderamente que sí. Eduardo nos está guiando hoy día cómo llegar a vivir en libertad sin sufrimientos. Él dijo ahora que el sufrimiento se puede desenchufar. Me dejó así. ¿Cómo? ¿Qué? Que me dé la fórmula de una vez. Sí, el sufrimiento no es una experiencia inherente a nuestra humanidad. Humanidad vista como campo de conciencia. Pensé que ibas a decir campo de concentración. Hace un momento expresábamos que no hay rincón en el universo en donde se conozca el sufrimiento. Existe la entropía, existe el caos, pero ese caos es generado por la misma conciencia universal, por lo cual está siendo moderada o conducida esa entropía, ese caos, por la misma conciencia. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta de que cada uno se encuentra dentro de esta conciencia universal, entonces no puedo yo excluirme o exentarme de las mismas cualidades que posee dicha conciencia. Es decir, soy hecho por la misma sustancia consciente. El campo humano, el terreno humano, posee la misma conciencia, no vamos a localizarla.
no vamos a ubicar dónde se encuentra la conciencia del ser humano, porque en realidad el ser humano, todo en sí mismo es el campo de conciencia. Entonces no habría una ubicación o localización de esta sustancia. Lo que sí es que nosotros podemos darnos cuenta que en nuestra convivencia con el tiempo, en nuestra gran ímpetu por querer vivir el tiempo tal como lo vivimos, vamos a tener el recurso de la armonía o de la paz o de la libertad en el momento en el que nos veamos sofocados por nosotros mismos, revestido de situaciones cotidianas, ¿no? En ese momento vamos a poder hacer uso de esa libertad esencial, de esa paz esencial. ¿Cómo se hace uso de ello? Únicamente observando que puedo hacer una pausa y que esa pausa la he elegido en coherencia con la armonía universal. Por eso hablo de que no se trata de que vivamos 24 horas de paz, porque si nosotros empezamos a afanarnos con eso, vamos a empezar a buscar libros, vamos a empezar a buscar enseñanzas, vamos a empezar a buscar conferencias, vamos a empezar a buscar por todos lados cómo estar en paz las 24 horas. Y no es tanto una búsqueda, sino que más bien es un recurso que está en el momento en el que nosotros queramos utilizarlo. Perdón. Generalmente ese momento se conoce como el momento presente, ¿no? Pero pueden ser las 5 de la tarde, pueden ser las 7 de la noche, pueden ser las 3 de la madrugada, pueden ser las 6 de la mañana. En el momento en el que nosotros requerimos hacer uso de la armonía del universo, en ese preciso instante, la armonía del universo nos entrega su campo de conciencia. Ajá. Su presencia. Su presencia, exactamente. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hago para yo? Ya, por ejemplo, hagamos un ejercicio ya para que eso se dé en nosotros en este momento. Hay uno muy fácil, muy fácil. Y no tenemos que irnos al templo de la meditación. Simplemente escucha tu respiración. Sin cerrar los ojos necesariamente. ¿Y sentir los latidos del corazón? No necesariamente tienes que sentirlos. Simplemente con que escuches tu respiración, te vas a dar cuenta que tú no puedes sostener tu respiración. Ninguno de nosotros, claro, puede. No es una incapacidad, sino que más bien es la armonía universal la que se está encargando de eso, de nuestra respiración. Y si nosotros la escuchamos, sí. Con todo el respeto, ¿cómo se llama lo que usted practica, señor Eduardo? No tiene un nombre. No le pongo normalmente un nombre como práctica, porque a lo mejor empezaríamos a creer que muchos de nosotros tenemos que ir hacia esa práctica, ¿no? Entonces, entraría la mente a joder la cosa. Ajá, exactamente. Si acaso en este momento que tú me pides que le ponga nombre a la práctica, yo podría decirlo como la autoindagación. ¿no? Coger una daga y auto. Una autorrespiración, un ser consciente de tu respiración. Porque la autoindagación no se produce con nuestra mente, no se produce a través de nuestra mente. La autoindagación se produce a través de los recursos naturales que ya poseemos. Si tú y yo y todos escuchamos nuestra respiración, en ese momento tu mente no eligió hacer una pausa, sino que tu esencia, tu presencia ya está ejerciendo la pausa. Pero no hagamos de esto una práctica. Ajá. Simplemente algunos a lo mejor van a escuchar su respiración
otros van a escuchar los pulsos de su corazón y otros a lo mejor van a ver cómo se oculta el sol frente a ellos, ¿no? Va a ser muy cambiante y muy variante de acuerdo al momento en el que a mí me está pidiendo mi ser hacer esta pausa. Usted dijo ahora, con todo respeto, y disculpe que utilice esa palabra, porque no quiero, pues, yo soy muy cansón, muy molestoso, entonces mantengo ofendiendo a las personas. Respetar es no ofender, y no quiero ofender a nadie, no hacer todo lo bien. Bueno, usted dijo ahora que casi que no lo puedo creer, que el sufrimiento no existe en la naturaleza, dice usted. Así es, el sufrimiento. Cuando un tigre está matando a un corderito, el corderito no está sufriendo. Nuestra perspectiva a través de nuestra psicología, porque nosotros hemos experimentado sufrimiento, entonces proyectamos nuestra psicología hacia la realidad que contemplamos frente a nosotros. Entonces creemos que todo aquello que vemos acabarse, finalizar, es indispensable que sea a través del sufrimiento o que esté experimentando sufrimiento. Pero también existe otra vertiente y es la capacidad de darnos cuenta de que el universo está actuando, o la conciencia universal está actuando a través de ambos seres, o 3 seres, o 6 seres, uno el que está atestiguando la escena, otro el que está fungiendo como cazador y otro el que está fungiendo como presa. La conciencia está actuando a través de todos ellos y ninguno está realmente experimentando el sufrimiento. Entonces usted diferencia dolor de sufrimiento, ¿cierto? Puede haber una diferencia, pero también puede ser un cliché. Pues a mí me han dicho que el dolor es físico, el sufrimiento es mental. ¿Usted lo considera así? Yo considero que el sufrimiento realmente no es una experiencia real. No es real. Ajá, que nosotros en el colectivo e individualmente estamos diseñándola o creándola para vivir lo que podemos llamar la experiencia de separación, ¿no? Vernos alejados los unos de los otros. ¿Esa es la experiencia del sufrimiento? Esa es la treta o el truco que genera nuestra mente psicológica para creer que estamos inmersos dentro de una experiencia de separación o de sufrimiento. Separación, sufrimiento. Unificación, plenitud. Digámoslo así. Me cuesta mucho a mí como separar los términos, ¿no? Dividirlo todo en términos. Sí. Me cuesta mucho trabajo dividirlo todo en términos porque me es más fácil abandonar la filosofía y los términos y empezar a adentrarnos a encarnar eso. Ya veo que has logrado una conexión muy especial. Me encanta eso. Yo ando buscando eso, esa conexión que yo percibo en usted y en otras personas como el señor Sergi Torres y otras personas más. De pronto el señor Ernie Torres. De pronto Adrianita, de pronto Mérita, no sé. Bueno, entonces, o sea, usted me está diciendo a mí que en la vida real, cuando el tigre está cazando al cervatillo, el cervatillo no sufre o no tiene dolor o sí tiene dolor y sí sufre. Más bien lo que intento decir es que nosotros nos estamos alejando de nosotros mismos y de nuestro campo de conciencia cuando creemos que allí afuera existe una separación. Porque entonces nuestro sufrimiento, el sufrimiento que hemos estado experimentando a lo largo de nuestra vida, lo vamos a empezar a proyectar sobre eso que llamamos realidad. Entonces, vamos a creer que el sufrimiento es una experiencia que se vive
en nuestro entorno, en nuestra realidad, pero sin darnos cuenta de que es la proyección que yo estoy generando, dado que yo he determinado vivir la experiencia del sufrimiento a lo largo de mi vida. Como yo llegué tarde, mil disculpas por eso. Usted, desde el principio, usted definió qué es sufrimiento. Ok, sufrimiento, podríamos decir en este momento que es la ausencia de nuestra sabiduría. Okay. Si nosotros empezamos a regresar a nuestro campo de conciencia, a nuestra sabiduría, nos daremos cuenta que el sufrimiento es una experiencia muy cercana a lo ilusorio y que al estar cercana o próxima a lo ilusorio, puede ser, no seamos tajantes, pero puede ser que se erradique en la vida de un ser humano. Ajá. Quien vive a través de su sabiduría deja a un lado la experiencia de sufrimiento porque no tiene caso. No tiene caso estar sufriendo o creer que somos presa del sufrimiento hasta el hecho de muerte si nosotros vamos acudiendo o allegándonos a nuestra propia sabiduría. Muchas personas le conocen como el terreno del corazón, ¿no? La guía del corazón. Esa sabiduría, evidentemente, de la que hablo, no está en nuestra mente, está en nuestro campo de conciencia. Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Alguna otra pregunta? Que ya nos estamos yendo. Hola, Hola. yo quisiera saludarlos. Hola, Lalo. Pues más que pregunta, bueno, yo quisiera compartirles mi experiencia con Lalo. Lo conocí hace pues, unos meses, casi un año, yo creo. Y una de las cosas que yo fui experimentando con él a través de las pláticas que hemos tenido es que a veces ponía yo demasiado mi atención en querer, como él dice, filosofar o dar explicaciones a todo. Y me di cuenta de lo cansada que estaba en la búsqueda. ¿Me explicó? Todo lo que implicaba buscar algo porque creía yo que me lo tenía que ganar o tenía yo que lograr algo que finalmente es inherentemente mío, ¿no? Y de cada uno. Y cuando comencé a soltar, me di cuenta que primero que el sufrimiento viene cuando yo resisto una vida que como él dice, cambia constantemente, cuando quiero que las cosas sean de otra manera, en lugar de simplemente di con 5 palabras que para mí son como mi fórmula, que es observar, respirar, permitir y descansar en cada instante tal como es, ¿no? Y cuando empiezo a tocar eso y cuando empiezo a conocer, más que buscarlo o más que lograrlo o que ganármelo, es simplemente reconocerlo. Y curiosamente el trabajo es al revés, cuando empiezo a reconocer esa parte, todo lo demás se empieza a percibir de manera diferente y puedo seguir viviendo como la vida como es, no necesito, como dice, irme a un cerro o a una cueva o a un retiro de silencio ni nada, sino simplemente estar ahí con lo que estoy haciendo, pero mi percepción cambia completamente, ¿no? Y entonces esos momentos de paz que tocamos empiezan a permear todos los espacios y sé que, ok, reconozco que desde mi naturaleza humana puedo tener emociones, pero sé que la paz está ahí.
en el momento en que yo quiera hacer uso de ella, por así decirlo, ¿no? Porque pues es parte inherente de cada uno. Y ese soltar toda esa búsqueda, todo ese afán de lograr y de necesitar y de todo, híjole, ha sido, creo que de las cosas más, híjole, que más descanso y más libertad y más armonía han traído a mi vida. Porque entonces me estoy permitiendo vivir cada momento tal como es, cuando antes era como una necesidad de, no, tengo que hacer esto, y entonces tengo que hacer tal práctica, y entonces tengo que leer tal libro, y entonces, y era como ir como caballo así, sin darme cuenta de dónde estaba parada, ¿me explico? Cuando suelto todo eso, y entonces empiezo como realmente a vivir y a disfrutar cada momento tal como es. Y no necesariamente, como decía, tiene que cambiar la forma afuera. Simplemente lo que va cambiando es mi percepción, porque estoy parada en otro espacio, ¿no? Y lo que tenga que hacer o decir o a dónde ir va a surgir desde ese espacio y ya no desde una mente que está conflictuada con lo que debería ser o comparándome con todos los demás. Hace rato comentabas que cuando paras, ¿qué haces con todo el movimiento que ves afuera? A mí me costó mucho trabajo porque me causaba mucha confusión porque me seguía diciendo, híjole, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si debería estar haciendo esto? Y eso me causó un conflicto tremendo. En alguna ocasión lo platiqué con Lalo. Pero simplemente fue como, me voy a dar un voto de fe a mí misma y a escucharme. Y a apostarle a eso, ¿no? A ser osado y a cada momento estar como reconociendo eso, más que hacer algo para lograrlo, reconocer que ahí está y está tan cerca como una respiración. Muchísimas gracias. Gracias, Ernie. Gracias, Lalo. Gracias a ti, querida. Tu testimonio vale oro, la verdad que sí. Yo sé que va a llegar a tierra fértil, donde haga falta. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos por compartir este momento y recuerden que todos los miércoles nos encontramos aquí a las 7 de la tarde, hora de New York. Encuentros del miércoles en New York. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermoso. Domo arigato gozaimasu. Gracias.